¿Qué tal, Borja? Hola. Vamos a hacer un experimento de radiestesia, ¿sí? Genial. La ciencia esta de los péndulos. Te voy a pedir, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a pedir que pienses en un personaje que haya fallecido, ¿sí? ¿Famoso? Sí, que todo el mundo pueda conocer, que todo el mundo pueda seguir. ¿Lo tienes? No lo nombres, simplemente piénsalo. Vale. Muy bien. Ahora te voy a pedir que pienses en otro personaje, pero en este caso que esté vivo. Vale. ¿Sí? Igual que todo el mundo podamos conocer. Y ahora quiero que pienses en otro personaje que esté vivo y que todo el mundo pueda conocer. Vale, o sea, 2 vivos y uno fallecido. De momento sí. Vale. Y ahora otro vivo. O sea, 3 vivos. Sí, señor. ¿Lo tienes? Vale. Y un cuarto vivo. Te lo estoy poniendo... Vale, ok. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Para que no se te olviden, los tengas presente. ¿Recuerdas el personaje fallecido? Sí. Sí, muy bien. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vas a coger uno de los bolígrafos y vas a escribir ahí el nombre del fallecido, que yo no lo vea. Vale. ¿Ellos lo pueden ver? Después Vale. lo verán. Vale. ¿Lo doblo? Lo doblas a la mitad, Vale. otra vez a la mitad Sí. y una tercera vez a la mitad. Para que quede así como muy cerradito, que no se pueda ver, no Vale. lo pueda leer. Perfecto. ¿Recuerdas el primer personaje vivo? Sí. Pues lo escribes ahí su nombre. Hacemos lo mismo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Volvemos a la mitad y una vez más a la mitad. Segundo personaje vivo. Yo no quiero verlos. Muy bien. Vale. Perfecto. Tercer personaje vivo. Sí. Y cuarto personaje vivo. Vale. Y de este modo... Esto es vivo también, vale. Sí, sí, vivo. Es que estoy pensando, pero se me ha mezclado. Se te ha muerto de camino. Bueno, uno fácil. Si tienes duda de si está vivo o muerto, no lo escribas. Por ejemplo, si ves este Stallone en estos días, no lo pongas. Porque está ahí el No, vale. pobre hombre, lo matan en las redes sociales cada 3 o 4 meses. No lo ponemos por si en alguna aciertan. Muy bien. Sí. Vale. Listo. Perfecto. Ahora tenemos un personaje vivo y 4 fallecidos. Exacto. Lo que pasa es que yo soy observador y yo sé que el que está separado es el vivo, porque lo dejaste allí primero y luego los otros los has puesto aquí. Así que cógelos todos juntos, ponlos entre tus manos, haces un espacio así como un cuenco y los agitas, los mezclas. Vale. Y los repartes. Vamos a retirar esto y los repartes por encima de la mesa. Muy bien. Ahí está, ¿te parece? Sí. Sepáralos un poquito más, para que estén más separados entre ellos. ¿Con qué péndulo quieres que trabajemos? El que tú quieras, elige. Este, ¿no? ¿Este mismo? Sí. Perfecto. ¿Sabes la diferencia entre una persona, entre algo vivo y algo inerte, algo muerto? La diferencia. Sí. La conciencia. Básicamente, bueno, podría ser, pero hay cosas que están vivas y no tienen consciencia, como una planta. Básicamente es la energía. Ah. Cuando algo muere, pierde su energía. Todo se detiene, todo se para y quedan inertes. La radiestesia, una de las cosas que hace es localizar las energías, o al menos eso dice. Es decir, aquí tenemos representación de 5 elementos, 4 de ellos energéticos, 1 de ellos inerte. Quiero que señales uno, el que tú quieras. Si yo coloco el péndulo enseguida va a captar su energía y empieza a dibujar círculos, ¿lo veis? Y eso es porque está captando su energía. Quiero que señales otro, el que tú quieras. Este de aquí cercano. Sí. Pues parece que el péndulo no quiere moverse, que se detiene. Señala otro. Este. Y fíjate cómo enseguida... Pero es importante, Borja, que vigiles mi mano, que no muevo la mano. Fíjate, sin embargo, cada vez más, y cuanto más tiempo lo mantenga, pues más rápido son los círculos. Pero fíjate que si me pongo en este, incluso con la inercia la pierde y se detiene. Se va parando poco a poco, ¿lo ves? Sí.
Sí. Pero vamos a hacer una cosa, claro, porque a lo mejor es casualidad. Yo me voy a dar la vuelta y quiero que mezcles todos los pedazos. Vale. Pero muy importante que este en concreto no le pierdas la pista, sepas dónde lo has colocado, ¿vale? Vale. Yo no quiero mirar, voy a mirar para abajo porque hay espejos, cristales que puedan reflejar. Yo no quiero mirar, los cambiamos y me avisas. Vale. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Ah, pero a lo mejor piensas que este péndulo pueda tener algo. ¿Quieres que cambiemos o sigamos con este? Lo que tú decidas. Ese está bien. Quiero que señales un pedazo que tú quieras. Y fíjate cómo el péndulo enseguida empieza a dibujar círculos cada vez más grandes. Señala otro que tú quieras. Pues me parece, amigo mío, que estamos de nuevo en el inerte. Claro, pero puedes pensar que esto lo hago yo. Que de algún modo, no sé, quiero que, o que hay algo debajo del tapete, quiero que muevas el papel, lo desplaces. Y fíjate cómo sigue. Pero quiero que cojas, los intercambies sus posiciones y fíjate que ahora, simplemente, y vigila que no muevo la mano, pero sin embargo el péndulo, pero claro, puedes pensar, bueno, de alguna forma tienes algún mecanismo que hace algo, quiero que cojas tú mismo el péndulo. Quiero que te coloques, por ejemplo, encima de este, y te fijes y mires como poco a poco empieza a dibujar círculos. Mira, mira, mira. ¿Ves cómo va dibujando los círculos cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más? Sin embargo, quiero que te vayas a aquel, te pones encima y fíjate cómo se detiene, no se mueve, se va parando, el movimiento que tenía de inercia, pero se para, se detiene. ¿Ves? En cualquiera de estos se va moviendo, pero en este justo en este se detiene. ¿Quién era el personaje fallecido en el que estabas pensando? Ascanio. El inerte. Pues Ascanio. Ole. El gran Arturo de Ascanio. Mientras que los demás tenemos Michael Jordan, personajes vivos, aunque retirados, Juan Tamariz, vivo, sin retirar, Michael Bublé, Bublé, sí. No sé si sí, está así, Bublé, o Bublé, Bublé. y Mariano Rajoy. Para los que sois de fuera y no sepáis quién es, El presidente. alegraos. Y esto es nuestro juego de radiestesia, gracias al péndulo. Hola, soy Greca y bienvenidos a esta clase de mentalismo de cerca, en un entorno mucho más íntimo de lo habitual. Esto es un juego de radiestesia, de péndulo. Yo este juego, la primera vez que a mí me lo hicieron, me pareció una maravilla. A mí me lo hicieron como espectador y me pareció impresionante, me pareció un milagro. Cuando me explicaron el método, me pareció un milagro mucho más grande todavía. Este juego es un juego que cuando se lo hagáis a vuestros espectadores, dentro vuestra vais a sentir la necesidad de explicarlo. No lo hagáis nunca, pero son de esos juegos que dices, me encantaría poder explicarlo porque la explicación es todavía más imposible, más increíble, más mágica que el propio efecto en sí. La técnica, son dos en este juego, hay dos técnicas. Una es la de girar el péndulo o detenerlo, y la segunda es la de localizar la tarjeta, el trozo de papel que el espectador haya escrito. Para seguir el papel, la técnica es una técnica de marcaje sobre la marcha. Vamos a coger una hoja de papel y la vamos a dividir en 5 pedazos iguales, o aparentemente iguales, ya que hay una pequeña diferencia, una sutil diferencia, que os aseguro, a día de hoy nadie ha descubierto. Jamás nadie me ha dicho ni lo más mínimo sobre la técnica. Voy a doblar el papel en forma de acordeón con 1, 2, 3, 4 y 5 pedazos. 4 vivos y 1 muerto. Cortamos la parte sobrante y nos deshacemos de ella. Esto es importante y ahora cuando os explique el método vais a entender por qué. Y después cortamos, marcamos bien las dobleces, incluso podemos doblarlo en el sentido contrario para marcarlas de nuevo mejor y evitar que se nos rompan de manera accidental. Cortamos una y se la entregamos al espectador antes de terminar de cortar la siguiente para que escriba el nombre del personaje fallecido, del personaje muerto. Le pedimos que lo escriba y mientras cortamos la siguiente. Ahora, cuando lo tiene hecho, le pedimos que doble a la mitad, de nuevo a la mitad y de nuevo a la mitad.
Esto tiene dos finalidades. La primera es que no podamos ver lo que hay escrito dentro. Y lo segundo es que el espectador no pueda ver la marca. Y enseguida te voy a explicar cuál es la marca. Una vez que tengo cortadas las 5 piezas, tenemos 4 pedazos de papel que están rasgados tanto en una cara como en la otra. Tanto en una cara como en la otra, tanto en una cara como en la otra, tanto en una cara como en la otra. Sin embargo, el primer pedazo que le entregamos al espectador, como coincide con la parte superior de la hoja, tiene rasgada una cara, pero no la otra. La otra es perfectamente lisa, completa y absolutamente lisa. Y eso es lo que nos va a permitir seguir al personaje fallecido. Cuando ha escrito todos los personajes, les ha puesto el nombre y se mezclan, nosotros solo tenemos que mirar el canto para saber que está rasgado y rasgado, que está rasgado y rasgado, rasgado y rasgado, y este está rasgado, pero en este canto está completamente liso. Así que sin duda aquí tenemos a Arturo de Ascanio, porque es la única hoja que está recta. De este modo podemos seguir el papel. Y no le importa cuántas veces lo cambien ellos, nosotros siempre vamos a seguir el papel porque es el liso. Bien, una vez que tenemos localizado el papel, pasamos a la parte de manejo del péndulo. Me gustaría que en este momento, si es posible, si puedes, pongas la pausa en el vídeo y vayas a buscar un péndulo. Si no tienes ningún péndulo, busques una cadena finita y algún colgante con peso, porque con ello en la mano te va a resultar mucho más increíble la explicación y mucho más fantástica. Así que, si te apetece, pones la pausa y vas a buscar un péndulo o cualquier cosa que pueda hacer las veces de péndulo. Importante, que pese el objeto, pese bastante y que la cadena sea ligera. Puedes utilizar un pedazo de hilo, un trozo de hilo, lo que tengas a mano. Así que te espero aquí, ponemos la pausa y continuamos. ¿Ya estás aquí? Perfecto. Bueno, si no has querido irte, la espera no ha sido muy larga, y si no, ya tienes tu péndulo. Quiero que cojas el péndulo de este modo y trates de que se detenga. Una vez que esté parado, sin mover nada, simplemente quiero que pienses en un círculo. Y vas a compasar en un círculo para que el péndulo empiece a girar. Pero ahora te voy a pedir que pienses en una línea de izquierda a derecha. Y verás como tu péndulo en tu mano empieza a ir de izquierda a derecha, sin mover la mano, simplemente piénsalo. Y ahora pienses en una línea de adelante hacia atrás, y vas a ver como el péndulo solo, él automáticamente empieza a ir de adelante hacia atrás, simplemente con pensarlo, sin necesidad de mover nada. Realmente sí estamos moviendo, estamos realizando micromovimientos, que dado la longitud de la cadena, hace que se multiplique. Lo que aquí es un movimiento mínimo, en el péndulo cada vez va a ser mayor. Y cuanto más se mueva, nuestro subconsciente más piensa en ese dibujo y los microgestos son más potentes. De hecho, yo puedo hacer, sin mover la mano, que el péndulo, sin mirarlo y sin mover la mano, que el péndulo gire y se acelere a unas velocidades de vértigo. Nadie pensaría que el péndulo se pueda mover a esa velocidad sin mover la mano. Observa mi mano que no se mueve lo más mínimo. Sin embargo, el péndulo gira y puedo tirarme horas y horas. Gracias a esos micro movimientos. Y lo bueno de esto es que el espectador, sin saberlo, va a heredar lo mismo. El secreto no está en su mano, está en tu palabra, en cómo le vas diciendo las cosas, en cómo le vas convenciendo de una realidad que no existe. Si os habéis fijado, cuando Borja cogía el péndulo, yo le decía nada más empezar, fíjate cómo empieza a dibujar los círculos. Mira, concéntrate, fíjate el círculo. Simplemente el hecho de pensarlo, si vosotros tenéis el péndulo en la mano ahora mismo, se estará ocurriendo. Basta con pensar en el círculo para que se empiece a dibujar. Este es un juego que es maravilloso por la potencia, porque el efecto que vendemos es realmente lo que está ocurriendo. El péndulo se mueve prácticamente solo, automáticamente solo. Una puntualización, y es que huyas del test de vivos y muertos, se pueden hacer muchos otros experimentos con el péndulo. Puedes hacer, por ejemplo, coger varias cajetillas de fósforo, de mixtos, de cerillas, vacías. Pedirle a un espectador, entregarle una para que introduzca un objeto personal, un anillo, una moneda, cualquier cosa, y las demás se queden vacías. Tú te darás la vuelta al espectador, mezclarás
las cajas las dejará encima de la mesa y tú localizarás dónde está el objeto oculto. Para ello simplemente tienes que tener una pequeña marca en la caja que le entregamos al espectador, o incluso puedes tener una marca diferente en cada una de las cajas, que sea una marca muy sutil, decirle al espectador que coja la caja que él quiera, te fijas en la marca, que meta el objeto, que la mezcle, que lo pierda, y con el péndulo lo vamos a encontrar. Incluso podemos utilizarlo para una carta, dar a elegir una carta, la carta se controla, sabemos en qué posición está, extendemos la baraja y con el péndulo localizar la carta. Es decir, se puede utilizar para infinidad de ideas. Una vez más, os invito a que utilicéis vuestra imaginación, busquéis vuestra propia presentación y la adaptéis a vuestro propio personaje. Y ya para despedirme me gustaría contaros una anécdota con este juego. Este juego, la primera vez que yo lo expliqué en una clase presencial, ocurrió que entre los papeles había un papel en el que el péndulo se movía muy despacio, en otro se movía muy rápido, en otros dos normal y en otro no se movía nada. Curiosamente, cuando abrimos el personaje, que no se abría, era el personaje fallecido, pero curiosamente cuando abrimos el que daba muchas vueltas muy rápido, la persona que estaba escrita, el nombre era Dani Pedrosa, que es un piloto de motocicleta de aquí de España, y bueno, es un corredor de velocidad, y en él el péndulo se movía muy rápido, pero en el personaje que apenas se movía, el personaje que me habían escrito era Michael Jackson. Esa noche, camino de casa, el teléfono mi celular empezó a echar humo porque todo el mundo me llamaba, todos los alumnos que habían estado en la clase me llamaban, porque en la radio estaban dando la noticia ese día de que Michael Jackson había muerto. Fue curioso que fue una simple casualidad, una simple coincidencia, que en su papel apenas se moviese en el mismo momento por el cambio horario, debió ser aproximadamente a esa hora, a la hora en la que Michael Jackson moría. Si eso, en lugar de ocurrirme en una clase, me ocurre en un programa de televisión actuando, os podéis imaginar lo que se habría convertido aquel vídeo, habría sido algo espectacular. ¿Qué? ¿Pensabas que la clase había terminado, Pues no, esto es el bonus track de la Sí, clase. como las películas de Marvel, que te quedas a los créditos y tienes ahí el pastelito. No, porque realmente, aunque la técnica es lo que es, o sea, no podemos tirarnos 30 minutos hablando de cómo se mueve un péndulo, porque es lo que es, pero sí que podemos hablar un poco sobre el tema de lo esotérico, porque al fin y al cabo esto es un elemento que se sale fuera de lo común. Sí, es un elemento muy utilizado dentro del mundo de lo esotérico. De hecho, el sitio más fácil para encontrar un péndulo, para comprarlo, son tiendas donde venden barajas de tarot, amuletos, todo tipo de rituales y los péndulos. Es muy difícil encontrar una tienda que no se dedique a esto, donde tengan péndulos. Entonces, realmente es interesante porque a la hora de abordar un número de magia con un elemento esotérico, tienes que tener muy en cuenta qué es lo que quieres transmitir. A mí me consta que tú, Greca, el tema esoterismo no lo llevas tan... Entonces, quiero que nos cuentes un poco más acerca de hacer algo esotérico, no hacerlo, cómo presentarlo. A ver, el mentalismo de por sí ya tiene un cierto atractivo para este tipo de gente, para la gente que le atrae este mundillo. Es muy habitual que venga gente a los espectáculos y lleven un péndulo. De hecho, yo a veces pregunto a alguien que tiene un péndulo y hago este juego con su propio péndulo, con lo cual ganan mucha más potencia. Porque, sí, insisto, es habitual ver gente que trae una baraja de tarot o un péndulo en el bolsillo. Es cierto que yo huyo mucho de ello, de ese campo. Yo trabajo más en la línea del mentalismo, de la psicología. De hecho, mi subtítulo de todos los espectáculos, mi hashtag es psicología extrema, que es lo que yo vendo. Yo vendo un espectáculo de psicología extrema, la psicología llevada a los límites. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero ofrecer una esperanza a alguien que luego no pueda cubrir. Porque ahora me llega el papá de un desaparecido y me dice, bueno, coge tu péndulo, encuentra a mi niño y ¿yo qué hago? Claro. Le desmonto toda la ilusión que he creado, o le engaño y no es algo que yo vaya a hacer, con lo cual, pues bueno, es muy delicado tocar esos temas. La experiencia te va a dar al final las herramientas y te va a marcar el camino en el que te vas a sentir cómodo, porque sí, yo te puedo contar muchas anécdotas en esta línea, sí, claro, de gente que te pide, pues eso, de llegar a actuar a un sitio y el de la taquilla decirme, han dejado esto para ti, y es ser una carta de alguien que viene a ver el espectáculo, y un sobre cerrado que pone
no leer hasta el final del show, y cuando termina el show llegas al camerino, abres la carta y es la carta de una persona que ha estado viendo el espectáculo. Con una predicción sobre lo que has hecho. Bueno, si fuese eso, sería maravilloso porque lo contrataría. No, con una persona haciéndote preguntas sobre su pareja, sobre si él es fiel o no le es fiel, sobre si le ha mentido en esto y esto, y contándote todo para que tú le digas lo que es verdad y lo que es mentira. Y eso es muy delicado, porque te estás metiendo en la vida personal de dos personas que además no conoces de nada y que no sabes quién tiene o quién no tiene razón, ni tienes por qué ser juez ni parte de ello. Entonces sí, eso es muy importante que lo manejéis con mucha delicadeza, con mucha... Que no digo que no se pueda hacer, que es la elección de cada uno. Si tú quieres vender esa línea esotérica y quieres venderte como que tienes ese poder, bueno, pues yo hay una cosa que llevo muy... Bueno, no la llevo muy mal, tampoco me voy a hacer la víctima, pero que sí me llama mucho la atención es que al mago solo se le juzga artísticamente. Un mago cuando termina su show no tiene que decir que todo esto es mentira, sin embargo al mentalista se le juzga artísticamente y éticamente. O sea, todos conocemos la famosa frase de Blake de no le des más vueltas, todo producto es su imaginación, la de Larry Becker de, bueno, pues, con los 5 sentidos creamos la ilusión de un sexto. ¿Tú crees que es importante tener una frase final que desmienta de alguna manera la parte esotérica en un show de mentalismo? Yo la tengo porque es mi elección. Yo no tanto desmiente mi frase, yo la frase que utilizo es que piensen lo que quieran, pero que piensen por ellos, que es lo único que les haga libres. Entonces yo les pido que pensad que es una farándula, o pensad que la mente puede ir más allá, pensad lo que queráis, pero pensad, no me pidáis que piense yo por vosotros, pensad por vosotros mismos, que es lo que yo busco que al fin la gente haga. ¿Es bueno tener una frase? Pues como toda buena narración, como todo buen cuento, es bonito que tenga una frase que cierre, que sentencie, potencia mucho más un show. ¿Necesario? Pues no, pero yo creo que sí viene bien. Yo creo que una manera interesante de alejarte de este mundo esotérico de pronto es, antes que darte a ti el poder, porque al final la gente, pues eso, ¿no? Si tú te das el poder, es más bien darle el poder al elemento. En este caso tenemos aquí una moneda y vamos a hacer un efecto extra para que veáis lo interesante que es, simplemente hablando de antes de hacerlo, referente a tu comentario, a veces le vamos a dar la potencia al elemento, como es este caso. En este caso, para el experimento que vamos a hacer, se lo voy a dar al péndulo, pero a veces se lo puedes dar a la persona y el elemento se convierte en una simple herramienta, que también es válido. Pero en el momento en que nosotros el poder se lo otorgamos a la persona, aunque necesite la herramienta y aunque necesite de nuestra guía, de nuestras instrucciones, de nuestro camino para llegar, en el momento en que le das a él el poder, ya estás desvinculándote de lo esotérico. Ya, igual que lo hago yo, lo puedes hacer tú. Quieres buscar a tu hijo, cógete el péndulo y dedícate a dar vueltas por el campo, qué sé yo. Claro, porque también es verdad que nosotros no tenemos la obligación de educar a la gente. Si alguien cree o no cree, o piensa o no piensa, pues oye, ¿quién somos nosotros para cambiar toda una vida de creencias que a lo mejor no compartimos, pero a él le ha venido muy bien según qué momentos de la vida? No somos tampoco, o creo que no debemos ser gurús ni profetas de nada. Y ahora sí, ahora vamos a pasar a este experimento. ¿Sí? Vale. Para ello tenemos aquí una moneda, un dólar americano, ¿correcto? Sí, creo que sí. Sí. Sí, es una Liberty rara. Sí. Para que se vea bien en pantalla. Y te voy a pedir que cojas la moneda, que te lleves las manos a la espalda, que la guardes. Y saques una de las dos manos, y saques las dos manos, perdón, una con la moneda, y vamos a intentar que el péndulo, te pones de frente a mí, que el péndulo localice la moneda. Vas a componerlo encima de una mano, ponerlo encima de la otra, y ahí está. Como se puede ver, el péndulo se acelera dibujando la moneda en el lugar exacto de la mano. ¿Puedes, por favor, abrir tu mano y mostrar la moneda? Ole. Pues sí, es el péndulo que tiene un imán, no es broma. Porque realmente podría ser De hecho, creo que hay muchísimos tipos de péndulos. Sí. Pero no sabéis qué cantidad. Y los hay incluso trucados, que además es una cosa absurda porque no es necesario. Fijaos hasta qué punto la parte esotérica es tan desconocedora que cargan los péndulos con un imán. Y punto, ¿no?
cuando no hace falta. Cuando no hace falta. Cuando el poder está en la propia sugestión de la persona, en el propio convencimiento, no necesita que tenga ninguna carga. Ya os he mostrado, o sea, puedo dibujar círculos, puedo dibujar líneas, puedo dibujar lo que yo quiera, hasta cuadrados puedo llegar a dibujar. No van a ser muy formados, pero sí va a ir haciendo tal. O sea, al final puedes dibujar lo que tú quieras, lo que pienses, dentro de unos límites de figuras que por propio peso, gravedad puede hacer. A mí personalmente me gustan mucho los que están hechos de piedra, porque en este caso sí que se ve que no tiene más. O los transparentes. A mí yo utilizo más que este es muy bonito y es más fácil de manejar, porque cuanto más peso tengan, mucho mejor. Pero este lo utilizo por una cuestión de valor sentimental que tiene para mí, porque esto era una bellota que durante muchos años estuvo por casa de mis padres, en las cajas donde mi padre tenía las cosas chulas, que es una cosa que los padres guardan para que los niños no rompan, y una de ellas estaba la bellota. Un día se la pedí, me la regaló y cogí, le puse una cadena y utilizo mucho que a lo mejor es menos bonito, pero para mí es, como tiene un valor emocional, yo creo que eso luego la gente también se siente, lo transmites y tal. Pero vamos, que cualquier péndulo que cuanto más pese, más fácil os va a resultar y más lo vais a disfrutar. Bueno, yo creo que ya quieren saber cómo has hecho lo de la moneda. ¿Queréis saber cómo he hecho lo de la moneda? Lo he hecho muy bien, porque he acertado. No, cuando nosotros guardamos un objeto grande dentro de la mano, es muy difícil que no haya una muestra, una prueba, una señal que lo identifique. En este caso, es que inevitablemente los nudillos se separan. Los dos primeros, ¿no? Sí, dependiendo de la parte en la que coloques la moneda, si la moneda está en el centro van a ser estos dos, si está más al costado van a ser estos dos. Pero yo creo que lo veáis como se aprecia perfectamente, o sea, se ve clarísimamente. Vamos a hacer una prueba, yo lo pongo por debajo de la mesa y vosotros adivináis en qué mano está, ¿vale? Y lo voy a intentar hacer lo más igual posible. Entonces, saco las dos y quiero que pues, os fijéis y luego digáis si habéis acertado o no. ¿Dónde diréis que está? ¿Dónde dirías que está tú? ¡Tachán! ¿Vale? ¿Lo habéis acertado? ¿No lo habéis acertado? Bueno, pues para que veáis que realmente es bastante sencillo. Simplemente dos nudillos. Hay gente que luego, o sea, lo importante, porque hay gente que luego las deja medio abiertas y es quizás un poco más complicado. Y dices, métela y cierra bien fuerte la mano para que yo no vea nada. No pueda ver por el hueco. Exacto. Cierra bien, fuerte. Entonces, si cierran fuerte es imposible que no se vea. Es que ya os digo, es muy difícil. Y hay un detalle que si le dices cierra fuerte y te dejan una abierta, la que está apretada es la moneda, la que no está apretada, aunque tengan los nudillos para afuera, se nota la diferencia de cuando algo está tenso, está apretado, a cuando está relajado. O sea... Sí, un montón. Y luego, si ya realmente, porque puede ser que sean magos y de repente te hagan un pinza casino, entonces, si quieres realmente asegurarte de... Además, esto se nota incluso más, ¿no? Dices, pon las manos así y gíralas. Así se ve perfectamente, yo creo, donde hay mucha presión y donde no hay, ¿no? Porque si intentan apretar así, aquí lógicamente no puede haber nada dentro. Además, cuando aprietas con la mano vacía, las uñas se esconden, mientras que si tienes un objeto lo impiden y se abren más, con lo cual hay 1000 pistas para seguirlo. Entonces, si no estás muy seguro de repente, de primeras, le dices, a ver, gira la mano y como lo que va a adivinar es el péndulo, ¿sabes? No hay problema. Incluso le puedes decir, vale, te voy a tomar el pulso, te voy a tomar lo que sea, ¿no? Pero que esto es perfectamente una rutina. Sí, no digas te voy a tomar el pulso, te voy a tomar el pulso, porque pueden pensar que por presión, y aparte aquí no lo hay, tú colócalas y vamos a buscar el pulso. La radiación del pulso, ¿no? Si fuera claro, y en lugar de estar encima de la moneda, que además es mucho más engañoso todavía, porque pueden pensar que lo que detecta es el metal, pues no. Nos vamos al riego sanguíneo, al torrente sanguíneo, y lo adivinamos ahí atrás, en caso de que necesitemos que den la vuelta, siempre justificando por qué hacemos las cosas. O sea, realmente, si os interesa el tema del péndulo, pues leed y informaos siempre para que vosotros tengáis vuestra propia opinión. En este caso, la radiestesia antiguamente se utilizaba pues para buscar el agua. Las varitas de Zahorí, bueno, de hecho se han utilizado muchos elementos, se han utilizado las varitas de Zahorí, que son unas varitas en forma de L, que cuando se cruzaban localizaban agua, se han utilizado los péndulos, se utilizaban unos platos donde se colocaba una gota de agua y dependiendo para dónde se fuese, y bueno, era cuestión de equilibrio, pero ellos creían que lo llevaban perfectamente equilibrados. Eran las técnicas que se utilizaban porque no había rayos X, no había cosas, sobre todo en medicina, ¿no? Para buscar tumores y cosas extrañas. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, os informéis, que les busquéis siempre alguna cosa chula, no me sale, alguna ejecución, que os penséis una presentación que sea divertida, interesante,
Y que yo, y no sé si tú también, yo personalmente no recomiendo que os metáis en berenjenales de si puedes ser capaz de contactar con los muertos. No, yo creo no, que no. no es el objetivo, No. es cortar algo Somos ilusionistas, tenemos que ilusionar, no llegar... de hecho, si queréis ir a lo emocional, sentimental, os voy a dar 2 ideas. Le pedimos que escriba el nombre de la primera persona a la que besó y que luego en otro papel escriba el nombre de 4 personas a las que nunca ha besado. Y localizamos la primera persona que besó. O su primer amigo del colegio, un amigo que hace mucho tiempo que no has visto y te gustaría volver a encontrar, y 4 personas a las que has visto hace poco tiempo. Y localizamos a la persona que hace mucho que no veíamos. En vez de investigar sobre la muerte o la vida, pues sobre las emociones, ¿no? La felicidad, este el péndulo deseo. capta emociones, entonces Claro. ahí ya te quitas, ¿no? Y lo hacemos al revés. La persona que hace mucho tiempo que no ves es donde el péndulo se mueve y las otras Y pues las otras se no, detiene, no. se para y ya está. O sea, Así está. podéis jugar con el lenguaje. Yo os he hecho un ejemplo, precisamente un ejemplo feo para que no hagáis ese, para que trabajéis ahí un poco la creatividad y creéis algo nuevo. Así es. Pues ya está. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este mega bonus y muchísimas gracias, Rebeca. Un placer como siempre. Hasta luego.